Buenas tardes, familia. Estoy muy feliz de volver nuevamente aquí en este lugar después de creo que de 5 meses. Así que nuestro texto para hoy, para esta tarde, es Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21. Les pido que se pongan de pie para que leamos la palabra de Dios juntos. Como ustedes saben, yo voy a estar leyendo en la versión NBLA, la mayoría de ustedes ya lo tienen, pero me pueden seguir en su versión. La palabra de Dios dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Palabra de Dios. Pueden sentarse y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara que guía nuestros pasos, luz que alumbra nuestro camino. Te damos gracias por permitirnos un día más estar aquí, para poder adorarte esta tarde. Y oramos para que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe y abra nuestras mentes para entender tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con la serie de Filipenses y este es el mensaje número 8, si no estoy mal. Y he titulado este sermón como Imitemos la fe de Pablo. Así que tengan eso presente, de imitar la fe de Pablo. Y hoy quiero comenzar con unas declaraciones sobre el apóstol Pablo, porque creo que esto es muy importante. Pablo fue un predicador cristocéntrico, que llegó a decir en el capítulo 1, versículo 18, que ya se predicó: Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y lo dijo eso en el contexto de que había muchas personas que predicaban a Cristo por diferentes razones y algunas eran razones egoístas. A los Gálatas les dijo en una ocasión: si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica otro evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Tengan eso en mente, lo que Pablo dijo, y también lo dijo a los Gálatas: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2, que Pablo habló de la venida de Cristo, de su humillación y su estado de exaltación. Así que hay tantos pasajes que podría dar como ejemplos de que Pablo se considera que es el hombre más cristocéntrico de la historia cristiana. Pero llegamos a este pasaje, a los Filipenses, y dice una declaración que podría contradecir todo de lo que él ha enseñado, especialmente en el libro de Filipenses. Así que la primera exhortación que vemos aquí de Pablo es: hermanos, sean imitadores míos. Ahora, cuando Pablo dice hermanos, él se estaba dirigiendo, como ya sabemos, a los creyentes de Filipenses, que fue su primera audiencia. Y si notamos también que este mensaje no fue para los líderes, algunos miembros de la iglesia, sino todos aquellos que estaban escuchando esta carta. Por eso él dice hermanos. Y
obviamente esta carta también es para nosotros. Si ustedes se consideran seguidores de Jesús, entonces es para nosotros. Así que esto es muy importante entenderlo, porque no importa el tiempo que llevamos en la fe cristiana. Algunos quizás llevan 2 años, otros llevan 5, otros llevan 15, otros llevan 20, pero eso no importa, porque Pablo dice, hermanos. Entonces escuchan esto que Pablo comienza diciendo, sean imitadores míos. A ustedes, si les gusta marcar su Biblia, le pido que marque esa parte de su Biblia. Y claramente Pablo dice que debemos imitarlo a él, ¿verdad? Y debo ser honesto aquí. Yo personalmente para asegurarme muy bien que esta es la versión correcta, tuve que leer todas las versiones que tenemos en español. Y tomé como 3 ejemplos, tres versiones diferentes, y escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Tomen mi vida como modelo. Eso es más claro, ¿verdad? Después dice, sigan todo mi ejemplo. Luego dice en la versión que la mayoría lo usan, sean imitadores de mí. Así que resulta que el apóstol Pablo no es la primera vez que hace esta declaración. También lo hace en 1 Corintios 11:11. Dice, sean imitadores de mí como yo también soy de Cristo. También lo hace en 1 Corintios 4:16. Dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Así que aquí estamos delante de este pasaje y Pablo hace esta petición, creo yo, que es guiado por el Espíritu Santo. Y creo que una de las razones por las que Pablo hace esta petición, porque los cristianos del primer siglo no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy en día. Así que ellos escucharon a Pablo predicar, escucharon la proclamación de que Cristo vino, murió y resucitó por ellos, pero el evangelio no se queda ahí. Ellos tendrían que aprender a vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo hacerlo si no tenían todos los libros que nosotros tenemos hoy en día? Pero Pablo sabía muy bien eso. Pablo sabía muy bien eso, porque cuando él estuvo entre ellos, él mostró el carácter de Cristo. Él les mostró a Cristo, como él mostró una vida cristiana, evangélica, para que cuando él dice estas palabras, la iglesia de Filipenses recordara, ok, más o menos tenemos una idea cómo debemos vivir, porque Pablo nos mostró cómo es la vida cristiana. Por eso, no me sorprende ahora cuando Pablo envía una carta a Timoteo, un joven ministro, que no sabemos su edad, y le dijo estas palabras, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, fe y pureza. Nosotros hoy en día esperaríamos una carta y leer algo así como, Timoteo, predica el evangelio y deja que Dios se encargue de la obra. Nosotros lo haríamos así hoy en día, pero uno de los consejos de Pablo que le da a este Timoteo es, Timoteo, sé ejemplo en la comunidad donde vas a estar, sé ejemplo donde Dios te va a establecer, sé ejemplo entre los creyentes, y luego le dice eso en palabra y conducta, amor, fe y pureza. Ahora, esto podría ser una carga para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero eso depende con qué lente lo estamos viendo, porque cuando Pablo le dice esto a la iglesia, o cuando le dice también a Timoteo, no les dijo esto de actúen de esta manera, imítenme de esta manera para que ustedes tengan una relación con Dios, o para que ustedes sean justificados al actuar de esta manera. No, Pablo no le dice eso. Más bien lo que Pablo dice es, actúen de esta manera como yo actúo. ¿Por qué? Porque ustedes ya son cristianos. Ya tienen los frutos del Espíritu dentro de ustedes. No tienen que hacer algo para ganar esos frutos. Ya Cristo logró eso por ustedes. Ya puso eso dentro de ustedes. Simplemente tienen que practicarlo.
Así que esta es una exhortación, lo que hace Pablo a nosotros, a imitarlo a él. Ahora, lo que Pablo no está pidiendo aquí, cuando dice imítanme a mí, no está pidiendo perfección. Esto es algo que quiero dejar claro a cada uno de ustedes. Y por favor, familia, quitemos eso en nuestra mente, que Dios pide perfección de nosotros. Dios no pide perfección de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros es que haya un constante crecimiento en nuestra vida, que la mayoría de nosotros lo llamamos santificación. Para darles un ejemplo, cuando Pablo conoció a Cristo, cambió su vida. Todos sabemos, hemos leído la historia del apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Cristo, cambió radicalmente su vida. Pero él descubrió algo, que aunque él tuvo un encuentro poderoso con Jesucristo, él tuvo que lidiar con pecados en su vida. Y que muchas veces lo olvidamos, que Pablo lidiaba con pecados en su vida. Lo dice en Romanos, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque el hombre interior, escuchen esto, porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Después más adelante dice, pero gracias al Señor Jesucristo que yo puedo luchar contra estos pecados porque Él ya me ha redimido. Ahora, un no creyente no tiene estas luchas. Solo descubrimos estas luchas cuando venimos a los pies de Jesús. Antes nosotros disfrutábamos el pecado. Nos sentíamos orgullosos de pecar, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en medio de nosotros. Por eso Pablo, sabiendo esta verdad, animó de muchas maneras a los no creyentes a no permanecer en la vida vieja que tuvieron, a no seguir pensando cuando Jesús había llegado a sus vidas, antes de que Jesús llegara a sus vidas. Por eso en una parte de Romanos les dijo, no se adapten de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y en muchas de sus cartas hizo muchas exhortaciones. Así que alguien podría estar pensando ahora, porque yo lo pensé, ¿quién es Pablo? ¿Quién nos pide imitarlo? ¿Quién es él? Pablo fue como uno de nosotros. Fue como Elías. Elías fue un hombre de oración, ¿cierto? Y Santiago da testimonio de él, de Elías, acerca de él. Y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Porque muchas veces cuando pensamos en los profetas, pensamos que eran hombres de otro nivel. Pero era un profeta y él oró y hizo cosas maravillosas. Pero aún así, él era como nosotros. ¿Acaso Pablo no era pecador? Por supuesto. Por supuesto que Pablo era pecador y lo dejó muy claro antes de estos pasajes que acabamos de leer. Cuando le escribió a la iglesia de Filipos, él se mostró tal como él es. Escuchen lo que dice. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. También lo dijo, estoy tratando de alcanzar esa meta. Y después dice, me he olvidado del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Así que no queda ninguna duda. Lo que él dice, que debemos imitarlo. También debemos imitarlo de esa manera. De que él no es perfecto todavía, que él tiene puesto la mirada en el Señor,
y olvida el pasado, olvida sus caídas, se levanta y sigue adelante. Ahora, mientras leí este pasaje, yo me hice unas preguntas personales y los traigo a ustedes. Cuando Pablo dijo, imítanme a mí, comencé a hacer estas preguntas. ¿Cómo puedo imitar a alguien si no paso tiempo con él? ¿Cómo puedo observar el carácter de alguien si no vivo una relación con él o con ella? ¿Cómo puedo imitar a otros en mi comunidad cristiana si me aíslo de ellos? No se puede. No se puede. Así que la exhortación que Pablo hace es, actuemos. ¿Cómo? Yo creo que aquí hay dos formas de hacerlo. Podría haber más, pero les traigo dos. Primero, observar a otros, que es lo más fácil, ¿verdad? Observar la vida de otros. Y segundo, es permitir que otros me observen. Permitir que otros observen mi vida. Ahora, no es observar a otros para criticar, porque para eso creo que somos buenos, ¿verdad? Pero hablo de observar a otros para imitar, porque todos nosotros estamos creciendo en la fe cristiana. Entonces hay cosas que yo puedo imitar de cada uno de ustedes. Y Pablo nos llama a eso. Entonces, para dar pequeños pasos para hacer esto, debemos permitir participar, como un estudio bíblico, un grupo pequeño, o dejar que otros entren en nuestra vida, en nuestra casa, para que observen cómo es nuestra vida. Y si no hacemos eso, pues no podríamos practicar lo que Pablo nos dice aquí. Pablo dice, imíteme a mí porque él sí se abrió a toda su comunidad. Abrió su corazón. Y creo que esta es la única manera de vivir lo que Pablo dice aquí. Él invitó a otros a imitarlo porque él fue intencional en mostrar su vida, toda su vida, no una parte de su vida, toda su vida. Aquí digo toda su vida porque vemos en sus cartas que él muchas veces es guiado por el Señor a decir, por ejemplo, lo que acabamos de leer esta carta, dice, lucho con esto. Hay una ley dentro de mí que ama, se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley que es el pecado que aún mora en nosotros. O como también lo dijo en esta carta, yo muchas veces le dije. Es decir, hay un montón de cosas que Pablo enseñó, les dijo a la iglesia de Filipenses que no están en la carta. Así que tengo otra pregunta. Quizás ustedes lo están haciendo ya mientras yo estoy hablando de la vida de Pablo. Alguien podría estar preguntándose, ¿acaso Cristo no debe ser nuestro modelo de imitación? Porque normalmente eso es lo que hacemos. Y claro que podemos imitar a Cristo. Pero ¿saben una cosa? Una cosa que he aprendido es que yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Abrazo esa verdad. Cada texto, cada coma, yo abrazo esa verdad. Entonces cuando yo vengo en este pasaje, yo tengo que lidiar con este pasaje. ¿Por qué Pablo dice eso? Y tenemos que lidiar con ella y tratar de entender, porque nuestra presuposición de imitar a Cristo es correcto. Porque Jesús, como dijo alguien, es el punto de toda la Biblia. Y es verdad. Pero aquí está el texto. Y creo yo que el contexto de esta carta importa mucho. Porque ¿cómo ellos iban a conocer más de Cristo y de su carácter? La Biblia dirá algo, ¿no? Bueno, en el tiempo que Pablo escribe esta carta, ellos no tenían ninguna Biblia como nosotros la tenemos hoy. Estoy seguro de que si yo les preguntara, díganme algo acerca de Jesús, rápidamente vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir en los Evangelios y vamos a encontrar mucho de la persona de Jesús. Pero la primera iglesia no tuvo esos privilegios que nosotros tenemos hoy en día. Es decir, nosotros somos una generación privilegiada, hermanos, porque tenemos la Biblia en nuestro idioma, tenemos la Biblia, toda la vida de Jesús, tenemos diferentes versiones,
Y como dijo alguien, creo que Pablo fue la única Biblia andante entre la comunidad cristiana. Por eso él dijo, tomen mi vida como ejemplo. Ahora, déjame hacer esta pregunta más personal a cada uno de ustedes. Créanme, yo lo hice para mí primero. ¿Ok? ¿Ustedes podrían decirle a un miembro de esta iglesia, imitan mi vida? Piensen en eso. Es difícil, ¿verdad? Y ya estamos pensando, en esta no, en esta sí, en esta área que no, creo que no soy digno de imitar. Podríamos llegar a pensar de esa manera. Probablemente alguno de nosotros volvería muy espiritual y sonar muy bíblico, como decir, o como yo soy constantemente soy tentado a decirlo como, no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo he hecho. Suena muy bien. O cuando decimos, yo soy un pecador, Cristo es perfecto, y a Él debes verlo, imitarlo a Él. No me mires a mí. Pero esas palabras suenan muy espirituales, incluso suenan muy bíblicos, y creo que son bíblicos. Es bíblico decir, imita a Cristo, no me mires a mí. Pero ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice, imítame a mí? ¿Acaso Pablo no sabía muy bien que Cristo era perfecto y no imitarlo a Él? Lo dijo en varias maneras, pero en Filipenses 2:5 lo dijo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Lo dijo, pero también dijo, imítenme a mí. Creo que muchas veces saltamos este pasaje como excusa, siendo honesto. Y saltamos este pasaje como excusa para no querer examinar nuestras vidas. Lo usamos como excusa para no querer cambiar. Lo usamos como excusa para no perseguir la madurez. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero creo que yo lo he hecho. Pero Dios ha puesto este texto aquí, inspirado por el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí. Es un gran desafío enorme para todos nosotros como Iglesia La Conexión. Y digo a todos nosotros porque interpreto esto cuando Pablo dice hermanos, es decir, a todos los hijos de Dios, a los líderes, a los pastores, jóvenes, adultos, solteros, casados, viudas, para todos nosotros. Así que, si creemos que no somos capaces todavía, entonces, hermano, hay una buena noticia para ustedes. Es momento de perseguir el discipulado. Un discipulado personal con Jesús, como dice nuestra declaración, de tener una conexión con Dios, y también un discipulado con otros, de conectarnos con otros. Porque muchas veces nosotros decimos, yo tengo una relación personal con Dios. Amén. ¿Y con los demás? No, con los demás no. Es una contradicción porque si tú tienes una relación buena con Dios, debes tener una relación buena con los demás, especialmente con la iglesia. Debemos crecer en el discipulado. ¿Y saben por qué? Porque no me gustaría que en 10 años yo vuelva a predicar este mensaje y no haya ningún cambio en mí y ni en ustedes. Sería triste. Sería triste estar estancado en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, que no haya fruto en nuestra vida. Sería triste que después de 10 años nuestro pastor todavía nos ruegue para leer la Biblia. Eso sería triste. Que todavía nos ruegue para orar. Así que no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Pero mi segundo punto es, debemos imitar el corazón de Pablo por los extraviados. ¿Ok? ¿Por qué? Él dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces,
Y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pongamos atención aquí. Pablo es uno de los que amó a la iglesia, amó a todos los pecadores, pero tuvo un amor muy especial por la iglesia. ¿Cómo sé esto? Bueno, él dice ya, pasó mucho tiempo advirtiendo a la iglesia que habían personas dentro de la iglesia que se convirtieron en enemigos de la cruz de Cristo. Esta es una declaración muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque solo imagínense un momento que dentro de la iglesia de Filipenses habían personas que eran enemigos de la cruz, como él los dice, y leen esta carta y Pablo dice estas palabras. Estoy seguro que ellos sabían quiénes eran. Pablo no nos da nombres aquí, pero el corazón de Pablo es que aunque estas personas son enemigos de la cruz de Cristo, él no se regocija al saber eso. Más bien Pablo siente una gran tristeza por estas personas y siente una gran tristeza por aquellos que se están dejando influenciar por ellos. Lo escribo aún llorando. ¿Quién está imitando a Pablo aquí? ¿Tiene un corazón triste? A Jesús. Cuando yo veo la vida de Pablo, yo veo muchos rasgos de Jesucristo en la vida de Pablo. Por eso yo creo que él tuvo razón al decir, imítenme a mí. Y aquí Pablo dice, y lo digo aún llorando, que muchos que una vez profesaron a Jesús como su Señor, que una vez profesaron a Jesús como su Salvador, que muchos que una vez cantaron, yo he decidido seguir a Cristo, que muchos dijeron, no tengo nada de qué gloriarme sino en la cruz de Cristo, que muchos una vez dijeron, seguiré a Cristo hasta la muerte, levantaron sus manos, cantaron, dieron sus ofrendas con alegría, ahora se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Pablo le duele aquí, por eso le duele, porque estas personas experimentaron todas las bendiciones de Dios. Y este dolor lo sintió Pablo también por los perdidos, pero aquí está hablando de aquellos que incluso muchos estaban todavía dentro de la comunidad cristiana. Y Pablo dice, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Escuchen bien esto. Pablo dice que estas personas estaban dentro de la comunidad, cuyo Dios es su apetito. Se sienten orgullosos de sus pecados y solo están enfocados en las cosas terrenales. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Pablo no nos da muchos detalles sobre lo que estaba pasando aquí, pero algunos dicen que estos hombres que se volvieron enemigos de la cruz se descontrolaban para comer. No tenían control, por lo tanto, volvieron a las costumbres que tenían anteriormente. También se sentían orgullosos de las cosas malas que hacían. Muchos entienden que Pablo hablaba aquí acerca del pecado sexual. Quizás sea así, hermanos, pero el punto es que tienen en común una verdad de las tres cosas que estaban haciendo. Estaban abandonando todas las cosas que Pablo les enseñó. Básicamente es eso. Estaban abandonando todas las cosas que Pablo les enseñó. Y luego él menciona, y esto es muy interesante, que solo piensas en las cosas de este mundo. Es interesante que dos de las cosas que Pablo menciona aquí, como ingerir alimento, o las cosas de este mundo, que eso incluye, como el trabajo, como el estudiar, como el ganar dinero de diferentes maneras, todas esas cosas son buenas. Son parte, o es parte de lo que hacemos en el mundo.
Incluso todas estas cosas son buenas porque Dios nos las dio para disfrutar y compartir con otros. Pablo no está en contra de todas estas cosas que nosotros buscamos día a día. El problema, dice Pablo, es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, lo usemos únicamente, exclusivamente para buscar todas estas cosas. Ese es el problema. Por eso Pablo dice, solo piensan, escuchen eso, solo piensan en las cosas de este mundo. Es lo único que hacen. Todas estas cosas hermosas que Dios nos ha provisto se vuelven terriblemente en ídolos cuando se convierten como la fuente de toda nuestra felicidad. Y eso fue el terrible pecado de estos hombres. Abandonaron el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios al disfrutarlo a Él para siempre. Cambiaron este fin principal del hombre de glorificar a Dios al disfrutar a Él para siempre, para glorificar su vergüenza, su pecado y de disfrutar de las bendiciones que de Cristo mismo. Ese es el problema. Y siendo honestos, creo que nosotros como iglesia, como hispanos, estamos en constante peligro con esto. Quizás algunos de ustedes luchan, quizás todos luchamos con esto, pero muchas veces este país, que es un país bendecido, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en las cosas terrenales y abandonamos el reino de Dios. Muchas personas se han alejado de la iglesia por lo mismo, porque se enfocaron únicamente en las cosas terrenales. Persiguieron las cosas de este mundo. Así que es un momento de examinar nuestra vida. Ahora debemos tener cuidado de leer este texto porque Pablo no está hablando aquí de aquellos que luchan contra el pecado, de aquellos que caen en el pecado, no está hablando de ellos. Está hablando de muchas personas que ya habían abandonado la fe, que muchos todavía estaban dentro de la iglesia. Ahora, cuando Pablo ve todos estos problemas, porque eso es un problema dentro de la iglesia, y muchas personas se desaniman cuando ven muchos problemas en la iglesia. Bueno, quizás en esta iglesia no pasa eso, pero en muchas iglesias las personas se desaniman por los problemas que puede haber. Ahora, cuando Pablo ve todos estos problemas, tiene dos opciones. Y quiero regalarles esto hoy. Uno, desesperarse al ver que todo va mal, que eso es lo negativo de esto, o ver por la fe que el mundo no empeora porque Cristo logró la victoria y que cada día que pasa, su señorío está invadiendo cada persona, cada familia, cada estado y cada nación. Y que el enemigo que está atado y ya fue vencido, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra el reino de Jesucristo. Si usted ve esa segunda parte, entonces usted va a levantarse y trabajar para el Señor. Por eso Pablo tenía dos formas de ver eso. Primero, debemos imitar a Pablo a esperar a nuestro Salvador victorioso, no un cordero, es que ya vino su primera venida, sino esperar a nuestro Salvador como Rey victorioso. Porque eso es lo que dice el versículo 20, si va conmigo con su Biblia, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Estas palabras de Pablo son un contraste de lo que acabamos de ver de los hombres que han hecho este mundo su único hogar. Lo único que les interesaba a estos hombres es su propio reino en esta tierra. Acumular tesoros aquí y no acumular tesoros en los cielos. En la forma como vivieron, dieron a entender que Jesús nunca volvería.
Pareciera que nunca escucharon que hay un reino por avanzar. Y ahora voy a tener que decir aquí que en ningún momento Pablo y en ninguna parte dice que el cosmos o el lugar donde se llama tierra sea malo o un mal lugar para vivir. Porque el principio de Génesis dice que Dios creó todas las cosas y dijo, esto es bueno. Sabemos que nuestro mundo es bueno, pero está contaminada y corrompida por el pecado. El pecado entró en ella. Por eso Pablo dice en otra carta que la tierra, el cosmos, gime por su liberación, porque espera volver en su estado original, igual que nosotros. Entonces, cuando Pablo dice que su ciudadanía está en los cielos, es para dejar claro a los cristianos que nosotros debemos recordar siempre que pertenecemos al Señor Jesucristo. Y si pertenecemos al Señor Jesucristo, entonces somos ciudadanos que promueven la gloria de Dios en este mundo, promueven el reino de Dios en este mundo. Y también es para recordarnos, hermanos, es para recordarnos que pertenecemos al Rey. Y también para que no nos extraviemos. Porque estos hombres se desenfocaron de todas estas verdades, por eso persiguieron los regalos de Dios. Nosotros debemos vivir aquí en la tierra, bajo la ley de Dios, y no es para que descuidemos nuestra vida aquí en la tierra. No es únicamente, oh hermano, yo estoy esperando ir al cielo. Y espero ir al cielo a ver cuándo el Señor me va a arrebatar. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice es que ustedes son ciudadanos y deben recordar eso y deben vivir en la tierra, glorificar a Dios el tiempo que Dios les va a dar en la tierra. El cielo es bueno y perfecto. Nuestro mundo fue hecho bueno. Como dije, a pesar de la caída, aún vemos cosas hermosas en ella y un día será perfecto. Un amigo que está aquí fue a ver las montañas y yo decía, wow, qué espectacular se ve todo eso. Imagínense, y aún estamos en el estado todavía que la tierra está corrompida. Imagínense cuando Dios transforme todo eso. Así que Jesús nos enseñó, busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que Pablo ni Jesús separó el mundo físico de lo espiritual. Ni usted ni yo debemos hacerlo. Todo lo que hacemos en este mundo, que no va en contra de la ley de Dios, son buenas y glorifican a Dios. Ahora, aquí hay un mensaje claro sobre lo que hace Pablo. Debemos imitarlo de esta manera. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, muchos tienen la idea de que seremos arrebatados secretamente. Tristemente. De repente usted se desaparece. Será arrebatado. Pero Pablo dice algo mucho más glorioso que eso. Mientras servimos a Dios en nuestro mundo, mientras trabajamos al lado de Él, hablando en términos humanos, para restaurar nuestro mundo, porque Él está restaurando todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Dios está restaurando todas las cosas. Así que cualquier cosa que usted está haciendo partícipe de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y Pablo dice, ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. A mí me encanta lo que Pablo dice aquí. Ansiosamente, anhelo volver a ver a Jesús. Anhelo desear verlo. Pero mientras tengo esa ansiedad de ver a Jesús, nos dice, trabajaré para llevar su reino a los confines de la tierra. Así que debemos imitar a Pablo aquí.
ser un hombre o ser una mujer que trabaje para el Señor ansiosamente. Y aquí, hermanos, hay un abismo entre desear ir ansiosamente con el Señor y esperar ansiosamente al Señor. El que espera ansiosamente al Señor, estoy seguro que lo encontrarán trabajando por el reino. Ahora mi último punto, y va conectado con el primero, debemos imitar la vida de Pablo. Debemos imitar el corazón de Pablo por los perdidos y por las personas que se apartan del Señor. Pero también debemos imitar la visión de Pablo acerca del regreso de Cristo y abrazar su visión acerca del futuro, como lo que él dice aquí, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio de su poder. Al principio mencioné que el cristiano debe buscar crecer todas las áreas de su vida, que el cristiano debe crecer, si es posible, aún áreas específicas en su vida, porque el cristiano debe madurar y no quedarnos como niños en nuestra forma de pensar, sino en nuestra forma de actuar. Así que Pablo habla aquí del futuro de los seguidores de Jesús. Y dice, cuando Jesús regrese, transformará nuestros cuerpos. Aleluya. Transformará nuestros cuerpos. Y es interesante que Pablo dice que aún él considera que vivimos en un cuerpo en estado de humillación. Pero creo que Pablo usa esta palabra, humillación, no para humillarnos, o para que los cristianos, nosotros nos sintamos miserables. No es para eso. O que toda nuestra vida será miserable. Soy un miserable, porque aún estoy luchando contra el pecado. No creo que Pablo esté diciendo eso. Hay cristianos que dicen, yo creo que seré miserable hasta que Jesús regrese. Pero creo que Pablo no está diciendo eso. Creo que Pablo quiere hacernos entender que Dios ya puso su espíritu en nosotros y que podemos luchar contra el pecado, que podemos vencer el pecado. Algunos pecados lucharemos quizás hasta el final de nuestra vida. Lucharán contra nosotros. Pero debemos recordar otra verdad, que somos nuevas criaturas en Jesús. Somos hijos de Dios, hermanos, creados con un propósito glorioso que es exaltarlo a Él. Y creo que lo que dice también Pablo es para recordarnos que todos nosotros aún no somos perfectos. Aún hay partes de nuestra vida que aún es visible en la forma como actuamos, cómo nos enojamos, cómo lidiamos con otros o cómo respondemos muchas veces y pecamos. Y muchas veces cuando pecamos nunca nos echamos la culpa, siempre estamos echando la culpa a los demás. Pero Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos no será así para siempre. Porque Él tiene una visión de un cuerpo de humillación a un cuerpo de exaltación. Él transformará nuestro cuerpo miserable, dice otra versión, para que sea como un cuerpo, para que sea como su cuerpo glorioso. Y está hablando del Señor Jesucristo aquí. En la actualidad no tenemos ese cuerpo glorioso, reconocemos eso, ¿verdad? Pero estamos siendo partícipes de llegar algún día a tener ese cuerpo glorioso cuando Jesús vuelva. Permíteme ilustrarlo con una experiencia que he vivido con mi cirugía. Hubo una etapa
en mi recuperación que me daba mucha vergüenza mostrar mi pie, porque tenía un aspecto no agradable. Entonces me daba mucha vergüenza ir a mi cirujano, pero una vez me dijo, quiero revisarte el pie, quiero limpiarlo. Entonces yo me senté y él vino y quitó la venda y empezó a limpiar. Y yo sentí una gran vergüenza porque mi pie no tenía un buen aspecto. Y no dijo nada. Yo esperaba que dijera, oh, qué horrible. Esperaba eso y eso era normal si él lo hubiera dicho. Porque en realidad hasta yo lo miraba y no lo quería ver. Porque hacía la comparación con el otro pie y esto era como, este pie me está humillando realmente. Él lo limpió, terminó de limpiar y me dijo, listo, nos vemos para X fecha. Y yo salí ahí como sorprendido y dijo, ¿por qué no me dijo nada? Entonces pensé, bueno, quizás él está acostumbrado a eso, ver todo eso. Pero me dijo unas cosas, me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue caminando, cuidándote y estarás pronto muy bien. Y hace casi 2 semanas volví más animado, ya listo para decir, ¿puedes ver mi pie? Porque ya estaba mejor. Y cuando él lo vio, dijo, wow, se sorprendió. Ahora sí se sorprendió, dijo, ¿cómo has mejorado? Y yo le dije, oh, gracias. Y regresé a mi casa y pensé un poco más y entonces entendí algo, que él ya ha tenido experiencia con esa clase de problemas. Y pensé, bueno, él no me dijo nada porque, bueno, él ya ha vivido eso. Y no me dijo nada cuando vio mi pie mal, pero se sorprendió cuando vio mi pie ya mejor. Entonces pensé en esto. Nuestra vida. Cada uno sabe cómo es su vida. Yo no puedo ver su vida, pero hay alguien que sí lo ve todo. Hay alguien que lo ve todo, y es Dios. Pero Él sabe, y Él está trabajando en su vida. Y un día Él lo va a transformar eso. Un día Él nos va a dar perfecto. Así que por eso nosotros sabemos que un día seremos como deseamos ser perfectos. Y eso, hermanos, debe alentarnos a crecer hoy. Debe alentarnos a cuidar nuestra vida espiritual que afecta todas las áreas de nuestra vida. Si no prestamos atención en nuestro crecimiento, cuidado, dar esos pasos lentos en la vida cristiana, ¿cómo esperamos un día ser perfectos? Alguien dijo una ocasión, si no buscas a Dios en esta vida, ¿cómo entonces quieres ir a vivir con Él? No tiene sentido. Entonces yo digo, ¿cómo es que algún día deseamos experimentar o levantarnos entre los muertos y tener un cuerpo glorioso si no nos discipulamos, si no nos disciplinamos en las áreas de la vida cristiana? Así que yo oro por esta iglesia que nosotros podamos crecer en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Así que debemos imitar la fe de Pablo de esta manera. Así como los israelitas imitaron la fe de Abraham, el padre de nuestra fe, nosotros debemos imitar nuestra vida, dejar que otros vean nuestra vida. Saben, la mayoría de la gente nunca ha leído la Biblia. Muchas personas no han leído la Biblia, aunque tenemos acceso a la Biblia. Pero Dios nos llama a nosotros a dar testimonio de nuestra vida, mostrar la bondad de Cristo, mostrar misericordia, la misericordia de Cristo. Así que debemos imitar a Pablo en todo lo que es bello. Debemos imitar a Pablo porque Él nos pide que lo imitemos, porque Él imitó a Jesús. Sé que usted no es perfecto,
Sé que Pablo no fue perfecto, pero aún así Pablo dijo, ustedes deben imitar mi vida. Tengamos un corazón por las personas que están rechazando al Señor, que una vez cantaron, que una vez adoraron a Dios. Debemos tener un corazón por ellos. También debemos tener esperanza. Somos cristianos con esperanza. Mientras esperamos al Señor Jesús, trabajemos para su reino. Mientras esperamos ese futuro, que Él vendrá por nosotros, estemos ocupados de sembrar la semilla de su palabra. Porque Dios, hermanos, desea que el conocimiento acerca de Él y acerca de su Hijo sea escuchado en cada hogar, en cada ciudad. Y espero que Dios nos encuentre trabajando para su reino. Oremos.